9 videos ya. ¡Pah! Que he hecho videos de límite, ¿eh? Bueno, en este vamos a ver el álgebra de funciones continuas, el límite de la función compuesta y la continuidad de la función compuesta. El primer tema, álgebra de funciones continuas, van a ver que es una papita porque es en realidad aplicar teoremas que ya demostramos con anterioridad. Los otros dos nos va a llevar un poquito de razonamiento, sobre todo recordar función compuesta, pero prometo que no es nada wow, que delirantemente complicado. Así que sin más, comenzamos. Bien, vamos a los teoremas del álgebra de las funciones continuas. El primero, por ejemplo, tenemos que si f y g son continuas en x igual a a, entonces f más g es continua en x igual a a. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, nosotros sabemos que si f es continua en x igual a a, entonces existe f de a. Eso lo sabemos bien por la definición de continuidad. Por otro lado, si g es continua en x igual a a, entonces existe g de a. Entonces, si existe f de a y existe g de a, va a existir f de a más g de a, que lo vamos a llamar fg más menos g de a, si hacemos más y menos a la vez, que lo vamos a llamar f más o menos g de a. Bien, el más menos quiere decir que podría hacer lo mismo con el más o con el menos. Bien, acá estamos usando álgebra de funciones, que ya lo definimos en el video de funciones. Me salió el Bueno, y ahora ese es el primer paso. Ya tenemos que existe existe f más menos g de a. Uy, ahí va a ser uno de esos videos trabados, me parece. Por otro lado, también sabemos que si f es continua en x igual a a, existe el límite cuando x tiende a f de x. También que si g es continua en x igual a a, entonces existe el límite cuando x tiende a de g de x. Y de estos dos vamos a sacar por álgebra de límites ahora que existe el límite cuando x tiende a de f de x más o menos el límite cuando x tiende a de g de x. Y ese lo definimos también como el límite cuando x tiende a de f más menos g de x. Y fíjate que ya demostramos que existe f más menos g de a y existe el límite cuando x tiende a de f más menos g. Lo único que nos queda demostrar es que estos dos son iguales, que no nos va a llevar tanto, porque nosotros sabemos que f es continua en x igual a, eso significa que f de a es igual al límite cuando x tiende a de f de x. Si g es continua en x igual a, entonces g de a es igual al límite cuando x tiende a de g de x. Y de ahí puedo juntar las dos cosas para decir que el límite cuando x tiende a de f más menos g, yo lo puedo escribir como el límite cuando x tiende a de f de x más menos g de x, usando álgebra de límites. Y como este, yo ya sé acá que es f de a, y este, yo ya sé acá que es g de a, me queda f de a más menos g de a. Y fíjate que demostramos que el límite cuando x tiende a de la suma o la resta es igual a f de a más o menos g de a, que era lo que nos faltaba demostrar. Como se cumplen las tres condiciones, decimos que entonces, ¿qué puse? No, acá lo escribí como suma de funciones, no pasa nada. Decimos que, pues como se cumplen los tres pasos, que serían los tres pasos que siempre decimos en continuidad, f más menos g es continua en x igual a a. Y ahí queda demostrado. No me va a decir que esta demostración no es simpaticísima, es re fácil de hacer. Ojalá que esta te la pregunten en un final, porque esta nunca preguntan la papita en los finales. Pero bueno, vamos ahora al teorema, seguimos con el teorema del álgebra de funciones continuas y vamos a otra más. Si tenemos que f es continua en x igual a a y c es un número real, c por f es continua en x igual a a. ¿Cómo demostramos esto? Lo paso así rapidito porque en realidad se hace medio parecido a los anteriores. F continua en x igual a a, entonces existe f de a, y por álgebra de funciones existe c por f de a, que lo llamamos cf de a. Existe entonces cf de a. Por otro lado, si f es continua en x igual a, existe el límite, entonces también existe el límite cuando x tiende a de cf de x. Y por la misma razón que en el anterior, si f es continua en x igual a, f de a es igual al límite cuando x tiende a de f de x, que eso me lleva a aplicar todas las definiciones del límite para decir que finalmente que el límite cuando x tiende a de cf de x es cf de a. Cumplí las tres condiciones del límite, entonces cf es continua en x. Lo mismo vamos a hacer con la multiplicación, lo dejo en pantalla rapidito, miralo vos porque es exactamente muy parecido igual a como hicimos el de sumas y restas, así que miralo, lo dejo 2 segunditos para el video, copialo si querés o miralo, pero tratá de hacerlo vos que es una pavada en comparación de lo que hemos hecho anteriormente. Y el de división funciona igual, recordad que agregamos ahora que g de a tiene que ser distinto de 0 siempre, porque si no, no podemos hacer la división. Entonces se hace exactamente igual que a los anteriores y ahí me queda esta demostración a Ramón. Lo rápido que viene el video, van 5 minutos y ya hice 4 teoremas.
Ahora vamos a empezar con el límite de la función compuesta. Recordamos bien que vamos a tener dos funciones, bien, f y g, y tenemos que la condición para poder componer las funciones es que el recorrido de g esté contenido, sea igual al dominio de f, bien, o sea, lo que me devuelve g pueda entrar en lo que acepta f, bien, recordá eso siempre, g me devuelve un conjunto de valores, o sea, la imagen de g, y esa imagen tiene que estar contenida ampliamente en el dominio de f, porque todo lo que devuelva g tiene que poder entrar en lo que acepta f. Entonces, si nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a de g de x es igual a L y f es continua en L, entonces el límite cuando x tiende a de g compuesta con f, bien, recordad que se escribe así pero se lee al revés, es igual a f de L. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Bien, vamos a decir un par de cosas. Primero, si f es continua en L, yo sé por la definición de continuidad, bien, la definición delta epsilon, en este caso rho epsilon, porque delta lo voy a usar para algo más adelante que me conviene. Tenemos que para todo epsilon mayor que 0 existe un rho mayor que 0, tal que el valor absoluto de z menos L, ahora voy sobre esta z, es menor que rho. Entonces f de z menos f de L es menor que epsilon. Eso lo sabemos porque f es continua en L. ¿Qué es z? Z va a ser lo que sea g de x. Bien, no voy a poner acá x porque x se la voy a dar a la g. Entonces acá le vamos a poner z, que va a simbolizar g de x. Acá tranquilamente podría haber puesto g de x, que es lo que me devuelve g, bien. Pero para no complicarlo tanto, vamos a decir acá directamente z, para tomar un valor un poquito más genérico. Entonces pongo eso. Y esto sería la definición de función continua de f continua en L. Luego, ¿qué tenemos? Sabemos que el límite cuando x tiende a de g de x es igual a L. Aplicamos la definición de límite que me va a decir, en vez de para todo epsilon, ahora voy a decir para todo rho. ¿Por qué para todo rho? Para poder después juntarla con esta acá, pegarla. Si acá existe un rho, este va a decir que se cumple para todo rho, porque acá el rho es mayor que 0 y acá vale para cualquier número mayor que 0. Para todo rho mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de x menos a está entre 0 y delta. Entonces el valor absoluto de g de x menos L es menor a rho, ¿sí? Entonces estoy usando dos definiciones. Fíjate que acá uso el mismo rho, que es lo que me va a pedir, lo que me va a permitir enganchar esta con esta, que es lo que voy a hacer en el próximo paso. Como tengo estas dos definiciones, puedo juntarlas de la siguiente manera. Voy a tomar que si tomo un delta que esté entre x menos a, un x menos a valor absoluto que esté entre 0 y delta, bien, este delta va a ser este de acá, ¿sí? Porque si para todo epsilon existe un rho y para todo rho existe un delta, podemos decir que para todo epsilon existe un delta, como por una especie de transitividad de los cuantificadores, llamémosle. Entonces, este va a ocurrir que para delta, bien, existe un delta tal que g de x menos L en valor absoluto es menor que rho. ¿Qué voy a hacer acá? Yo voy a decir esto ahora. Además, como tengo esto, también entonces yo puedo decir esto. ¿Por qué? Porque tengo que es menor que rho y yo sé que existe un rho tal que se cumple esto. Entonces voy a tener que el valor absoluto de f de z menos f de L es menor a epsilon. ¿Y qué puedo hacer ahora? Ahora yo puedo escribir en vez de f de z, f de g de x, porque dije que z es igual a g de x. Y f de g de x nosotros sabemos que es g compuesta con f, bien, por la definición de composición. Entonces fíjate que partí de un valor absoluto de x menos a entre 0 y delta y llegué a valor absoluto de la composición menos f de L es menor que epsilon. Eso es lo mismo que decir por definición que límite cuando x tiende a de g compuesta con f es igual a f de L. Y ahí me quedó demostrado. Este teorema también es bonito. Hoy como es el día de los teoremas bonitos, a fin de cuentas. Es como que después de tanto sufrir con otros teoremas, nos tocan teoremas tranquilos. Último, bien, que video cortito, 9 minutos, lo que es hacer cosas repetidas, digamos. Bien, este que nos queda, bien, para terminar, dice lo siguiente. Tenemos que si f y g son dos funciones tales que el recorrido de g está contenido ampliamente en el dominio de f, recordad que esta era la condición fundamental para poder componer las funciones. Tenemos que si g es continua en x igual a a y f es continua en g de a, entonces g compuesta con f es continua en x igual a. O sea, si las dos funciones son continuas, la función compuesta de ambas es también una función continua. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Es recontra sencillo demostrar esto porque demostramos un teorema anteriormente.
vamos a saber que si g es continua en x igual a, que lo sabemos por hipótesis, entonces el límite cuando x tiende a de g de x es igual a g de a. Eso lo sabemos por definición de continuidad. Por otro lado, nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a de g de x es igual a g de a, lo dijimos acá. Y además f es continua en g de a, lo sabemos por hipótesis. Si yo tengo que el límite de una función existe y la otra función es continua, nosotros acabamos de demostrar que la composición de esas funciones, el límite cuando x tiende a de esa composición, es f de g de a. Bien, nosotros recién lo vimos como que esto era una L, entonces me quedaba f de L, acá me va a quedar f de g de a. Y esto de acá, f de g de a, no es otra cosa que g compuesta con f de a, ¿sí? Aplicamos la definición de composición. Y fíjate que logramos demostrar lo que queríamos. El límite cuando x tiende a de g de f es x y g compuesta con f de a es igual a todo eso. Entonces, lo que tengo acá es que g compuesta con f es continua en x igual a a. Esto es la definición de continuidad. Estos dos existen y aparte son iguales. Y ahí me quedó demostrado el teorema. Y listo, terminé. ¡Qué video cortito! ¿Cómo se nota que mañana me voy de viaje y no les voy a subir video por unos días? Bueno, les mando saluditos de Bariloche para estos días entonces. Para realidad este video se sube y ya estoy en Bariloche porque lo dejo programado. Bueno, con esto terminamos entonces este video. Espero que te haya servido. Mucha suerte en los exámenes. Nos vemos en unos días donde voy a empezar con el teorema de Bolzano y empezamos con los teoremas picantes de continuidad, ¿sí? Y vamos a ver si luego podemos empezar a hacer las cositas de derivadas. Bueno, nuevamente suerte en los exámenes. Nos vemos en el próximo video. Que tengas muy buena semana y chau chau.